Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Aguirre y estoy a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Nuevos Negocios para FIDEX y seré su anfitriona en esta sesión. RISCAT nace como una iniciativa para compartir conocimiento con nuestra comunidad. Es un espacio para aprender la situación actual y las tendencias a futuro de nuestro sector a través de una serie de conferencias y actividades diseñadas especialmente para ustedes. A nombre de FIDEX, del Fórum 2021 de RISCAT y de nuestros patrocinadores, les doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión del evento y segunda del día de hoy, el PowerShot de tecnología, del Internet de las Cosas al Internet del Comportamiento. Antes de comenzar, unas breves indicaciones para el público que nos acompaña. Todos los asistentes a la conferencia se encuentran en modo de solo escucha para guardar la fluidez de la conversación. De su lado derecho encontrarán el signo de interrogación, el cual podrán utilizar para realizar preguntas. Estas las contestaremos al final de la sesión. Adicionalmente, ustedes pueden descargar la presentación de la sesión, la cual se encuentra disponible en la sección de documentos de esta plataforma. Pues bien, conocemos que el Internet del comportamiento surge de la necesidad de nuestros dispositivos de captar y utilizar la información generada por las personas en sus actividades diarias. A diferencia del Internet de las cosas, el Internet del comportamiento nos permite conocer hábitos sobre el comportamiento de los usuarios, dándonos la oportunidad de personalizar y segmentar los contenidos publicitarios a los cuales están expuestos. Para abordar estos temas, tengo el gusto de presentarles a Alejandro Amarea Ordóñez. Alejandro es economista del ITAM con maestría en dirección por el IPADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de negocios, planeación estratégica y planeación financiera. Está principalmente enfocado en las industrias de servicios financieros y de consumo. En los últimos años ha desarrollado un amplio conocimiento en tecnologías de información aplicadas, IoT, Data Science, e-commerce, focalizando su práctica en sectores como FinTech y banca. Actualmente se desempeña como Senior Manager en Deloitte Consulting Group para Latinoamérica. Alejandro, bienvenido y adelante. Daniela, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Espero que me escuchen bien y que puedan ahí ya ver la pantalla, ver la presentación. Bueno, y esta presentación a mí me parece que es de un tema sumamente relevante para todos hoy en día. Está en boga desde que empezó la pandemia. Hemos estado viviendo este tipo de innovaciones tecnológicas y bueno, el Internet of Behavior, IOB como se conoce, es una de ellas. Si me permiten empezar rápidamente por explicarles la diferencia fundamental que existe entre el IoT o Internet of Things y el IOB, que es el Internet of Behavior. En el Internet of Things, a lo que se refiere es a toda una red de dispositivos electrónicos que están interconectados entre sí, que lo que hacen es generar información, intercambiar esa información, intercambiar datos básicamente, y así poder enviarlos para que después sean procesados o para que, vamos, que todo el mundo pueda usar o todos los dueños de esa información puedan utilizarlo, ¿no? Pero sobre todo son instrumentos o gadgets que nos permiten mejorar algo de nuestra vida. Lo más común es obviamente el teléfono celular, pero también tenemos los smartwatches o tenemos, por ejemplo, todo este sistema de Alexa, de focos inteligentes que ya tenemos en nuestras casas y todo este tipo de nuevos dispositivos que ya son parte integral de nuestra vida, aunque no nos hemos dado cuenta muchas veces que ya estamos en él. De aquí se desprende el concepto de Internet of Behavior, porque toda esa información y toda la data que se genera en estos instrumentos o en estos gadgets, en estos dispositivos electrónicos, se procesa posteriormente para generar un conocimiento específico de las personas que están utilizando cada uno de estos dispositivos, con el propósito posterior de poder influenciar nuestro comportamiento. Eso es el Internet of Behavior. Es la utilización de esa data para influenciarnos en nuestro comportamiento, para cambiar nuestro comportamiento, para que nos enfocarnos hacia una o hacia otra conducta. Eso es el Internet of Behavior. Como les dije, es una derivación del Internet of Things, pero no es en sí el Internet of Things. Como pueden ver del lado derecho de la diapositiva, a través de la ciencia del comportamiento, con la utilización y el análisis de los datos del Internet of Things, podemos predecir el comportamiento, podemos realizar evaluaciones de las campañas de mercadeo que estamos utilizando para llegar a nuestros clientes, podemos identificar y, bueno, primero agrupar o personalizar a los clientes que tenemos en diferentes grupos objetivos, identificarlos y crearles una campaña específica para cada uno de esos grupos. La recopilación y la integración del análisis de datos que se lleva a cabo es algo muy complejo, basado en algoritmos, basado en agrupaciones, basado en segmentaciones, pero es algo que ya estamos viviendo hoy en día y que ya somos nosotros como consumidores, somos parte integral de todo esto.
Entre las cosas que tenemos hoy en día, que muchas veces, como les decía, no nos damos cuenta, pero ya estamos viviendo la era del IoV, está, por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver lo que es el IoT, que son, por ejemplo, los pulsiómetros o los relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, pero esto se transforma en IoV a través de las mejoras en rendimiento deportivo que tiene la gente, a la optimización del estilo de vida que tenemos hoy en día, a las evaluaciones de salud que inconscientemente nos están haciendo muchas veces o nos pueden llegar a hacer algunas compañías. Y vamos, de cuánto estamos quemando, cuántas calorías estamos realizando nada más por pararnos y caminar, ¿sí? Por ejemplo, otro claro ejemplo es los sensores GPS que tenemos muchas veces ya en nuestras unidades en los coches o que las empresas de logística ya tienen en sus camiones, se utilizan para optimizar la ruta, para desviar la ruta cuando hay algún problema de tráfico o algo por el estilo más adelante, e incluso para reducir el consumo de combustible que hay. Las aplicaciones de celulares, que es lo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra bolsa todo el tiempo, ya nos simplifican la compra. Pero no solo nos simplifican la compra, sino que nos sugieren qué comprar. Es increíble, pero a veces ya las aplicaciones que tenemos hoy en día te dicen, oye, se te va a acabar, no sé, la Coca-Cola o la tarjeta que tienes en tu casa. Ya pasaron 2 semanas desde que compraste la cajeta, ahora cómprala de nuevo. Eso es un clarísimo ejemplo de lo que es el IoT. Y así como estos hay muchos más, ¿no? Están los sensores de la luz que tenemos en nuestra casa, que muchas veces ya te pueden decir, oye, estás gastando más luz de lo que normalmente acostumbras a gastar, apágala. O el refrigerador, que también te puede medir ya la temperatura y te dice, oye, me queda X tiempo de vida en el sensor tal, que es el que prende el congelador al máximo, cámbialo. Todo este tipo de cosas ya son parte de nuestra vida. Todos ustedes seguramente han recibido notificaciones de que compres algo o compres cualquier cosa antes de que sepas que lo necesitas. Ahí es donde se nota claramente cómo las empresas están utilizando la información generada por el IoT, transformándola en IoV. Si nos vamos un poquito a ver cómo está el desarrollo del IoT y del IoV en las empresas, es muy interesante ver que más del 28% de la inversión en tecnología hoy en día a nivel global se utiliza para desarrollar una mayor calidad en los módulos y en los sensores que tenemos todo a nuestro alrededor, desde los celulares, los teléfonos todos estos aparatos de casa inteligente. ¿Esto qué es lo que implica? Implica que las empresas se están dando cuenta en que esa generación de datos es importante. Pero no es generar los datos por generar los datos, es porque ya es necesario pasar a la IoT. Ya esta tendencia llegó para quedarse. ¿En dónde podemos ver este tipo de beneficios o de influencia que ya está teniendo el IoV en nuestra vida? Como les decía, en el lado izquierdo pueden ver todos los aparatos que tenemos o acciones que tenemos que generan información, como por ejemplo el pasar por una caseta de cobro con las tags o compartir una bicicleta con todos estos esquemas de bicicleta compartidos que tenemos en la Ciudad de México y en otras ciudades de México. Todos los temas de alquiler de coches, que ya hay alquiler de coches compartidos, como son algunas compañías tipo Carrot en Estados Unidos, los estacionamientos inteligentes, todo eso genera información. Eso a la hora de procesarla, y me voy a pasar al lado de la derecha, genera el nuevo consumidor. ¿Y por qué hablo del nuevo consumidor? En la gráfica de la derecha, lo que están viendo es en el círculo que está de color gris, pueden ver cómo era el consumidor del pasado. El consumidor del pasado se enteraba de los productos a través de boca en boca, voz a voz, de los medios tradicionales como el radio, después la televisión. Tenía que ir a alguna tienda, tocar y sentir el producto que quería comprar, pero sobre todo salía de su casa con miras a comprar un producto específico. Hoy en día ya estamos mucho más en las bolitas azules, que ya recibimos nosotros de una manera muy personalizada la mercadotecnia a través de redes sociales, a través de multicanales, ya tenemos diferentes pagos alternativos, entonces se nos ofrecen compras con descuentos si utilizamos X o Y tipo de pago, pero si nos vamos a la bola verde, que es donde estamos ya llegando y próximamente vamos a estar a nivel mundial ahí, ya tenemos programas de lealtad cognitiva, por ejemplo. Tenemos ya todo un sistema de retroalimentación que viene de la información que se analizó de nuestros hábitos y consumos, que las empresas reciben, procesan, regresan y se sigue retroalimentando mutuamente para que las empresas ya no van a solamente poner un producto para que nosotros salgamos a comprar, sino que ahora ya las empresas nos avientan un producto que inconscientemente no sabíamos que necesitábamos, pero lo vamos a acabar comprando. Eso es lo que es interesante. Nos están influenciando a que compremos o a que usemos X servicio o a que mejoremos
nuestros hábitos de salud, por ejemplo. Ahorita en la pandemia es un simple párate, camina 25 pasos, regresa y vuélvete a sentar. Esos son los consumidores del futuro. Ya estamos llegando a ese punto. Entonces, como consejo a todos los empresarios que están aquí, si no nos subimos a esa ola, nos vamos a quedar atrás y ya pues qué es lo que pasa con el mercado, ¿no? Lo que significa esto es que todo empieza por el cliente. Toda la información que se genera es del cliente. Se consumen los datos en las empresas, se procesan, se crea una perspectiva general de qué es el cliente, hacia dónde va, cuáles son sus eventos de comportamiento y cuáles son esos eventos de comportamiento que yo quiero modificar. A través de esos eventos de comportamiento y de enviarle los mensajes precisos en los medios que los va a estar viendo en el momento preciso, porque hoy en día saben hasta vemos más Facebook o Instagram. Entonces, en ese momento preciso nos envían esa información o ese mensaje, nos pueden fidelizar. O, si no somos un consumidor de un target específico, al revés, nos mantienen con el status quo hasta que ya lleguemos a un punto en el cual sea lo suficientemente valioso el fidelizarnos para mejorar nuestra rentabilidad. Perdón. El IoB está influyendo entonces en nuestras elecciones como consumidor, pero también rediseñó toda la cadena de valor. Como pueden ver, todo lo que está puesto en pantalla, este pequeño flujo, no existía hace 5 años, hace 10 años. Es más, me atrevo a decir que hace 3 años todavía no existía como tal. Hace 3 años teníamos Big Data, teníamos temas de Business Intelligence, ya empezábamos con temas de Analytics, pero no estábamos en temas predictivos del comportamiento humano. ¿Cuál es el papel que tiene este proceso? ¿Qué es lo que se tiene que llevar a cabo atrás? Obviamente está el Big Data como punto central y la Data Science, que es algo que son seguramente términos que ya la mayoría de los que estamos aquí ya conocíamos o hemos escuchado. Están los wearables, como se pueden ver en las diferentes fotografías que tienen aquí. Tienen por un lado el reloj, tenemos el iPad, tenemos los teléfonos, tenemos ya las cámaras de tercera dimensión o de realidad virtual. Todo este tipo de wearables y de gadgets son los que están generando la información. Todo eso se está subiendo a la nube, cloud computing. Se procesa data science, big data, inteligencia artificial a través de los, o sea, entra ahí el tema de inteligencia artificial, a través de los algoritmos que están aprendiendo de sí mismos. Obviamente hay un tema de robotics, porque toda la información sube y baja automáticamente. Tenemos machine learning, tenemos low-code apps, y todo eso es para poder tener análisis prescriptivo de las personas. ¿Sí? Todo esto representa una serie de grandes ventajas para las empresas. Por un lado, pues tienes experiencias personalizadas cliente por cliente. Tú le puedes crear algo único o que parezca único a cada uno de tus clientes de acuerdo a sus hábitos de consumo. Le puedes recompensar efectivamente todo lo que le puede impulsar la lealtad hacia tu producto. El cliente va a percibir, aunque no sea forzosamente así, que tiene un valor integral mucho mayor que el valor que recibe de ese mismo producto su vecino. Aunque no sea así, pero este hecho de poderle ofrecer algo muy personalizado le da esa sensación de valor. Y eso también crea lealtad a tu empresa o a tu marca o al producto en particular. Perdón. Todos los hábitos son analizados en todas las plataformas, a través de todas las plataformas que tenemos hoy en día, las que estamos conectados, para optimizar esta experiencia del cliente. Y esto lo que logra, que a final de cuentas, es mantenerme a mí como consumidor satisfecho con mi compra, satisfecho con la marca, satisfecho con la atención al cliente. Por ahí dicen que si tienes un mal producto, pero una muy buena atención al cliente, el consumidor puede regresar. Pero si tienes un excelente producto y un mal servicio al cliente, el consumidor nunca va a regresar. Esta sensación de tenerme satisfecho o de sentirme satisfecho con la experiencia que viví va a hacer que regrese y continúe regresando. Ya soy leal a esa marca, a ese producto. Ahora, hay muchas desventajas aparentes, sobre todo para los usuarios. Está todo este tema, todos lo conocemos, de los robos de identidad, los robos de datos, ¿no? Eso es un tema que está muy en boga hoy en día desde hace varios años. Vamos, todos sabemos que se venden bases de datos de un lado a otro. A todos nos han llegado correos de spam, ¿no? Que no sabemos ni de dónde sacaron nuestro correo, pero que están ofreciendo ahí que un príncipe árabe te quiere recompensar con $1 millón y cosas de estilo, porque las bases de datos se vendían muy fácilmente. Hay métodos muy avanzados de phishing, ¿sí? Y la vulnerabilidad de la información personal la sentimos, la palpamos hoy en día. Gracias a Dios existen toda una serie de instituciones y reguladores que están tratando de protegernos contra todo este tipo de cosas, ¿no? Contra todo este tipo de acciones. En México ya tenemos los derechos ARCO, que es muy importante que
los conozcamos y que sepamos qué son. Existen todas estas leyes que ya estamos empezando a adoptar en México, que provienen de países como Inglaterra y como Australia, que son punta de lanza en ese tipo de temas regulatorios, pero sobre todo la ética personal y el conocimiento personal de lo que estamos haciendo es lo más importante. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando este webinar no han leído los términos y condiciones ni siquiera de WhatsApp. Es muy importante que leamos y que sepamos a qué estamos exponiéndonos cada vez que nos registramos en una plataforma en particular. Con eso nos podemos proteger nosotros, primero a nosotros mismos, independientemente de todo lo que la regulación y los derechos ARCO, etcétera, etcétera, nos permite o nos ofrece como un poco de protección. Perdón. Yo estoy seguro, les voy a repetir, que la mayoría no hemos leído los términos y condiciones, por ejemplo, de aplicaciones de redes sociales. Hay muchas redes sociales que indican en sus términos y condiciones que si tú subes una fotografía, por ejemplo, esa fotografía ya es propiedad de la compañía mediante la cual estás exponiendo en redes sociales. Entonces, caray, si no quieres que la gente te conozca, no subas la fotografía. También hay que ser un poquito conscientes de cómo utilizamos nosotros esas redes sociales. Perdón. Ahora, en cuanto a los beneficios que tiene el IoB, hay muchos beneficios y por un lado tenemos aquí claramente visibles varios de ellos. Yo creo, en mi opinión personal, algunos de los más importantes es la reducción de costos, los costos de mantenimiento, ¿no? Es mucho más barato mantener un cliente fidelizado cuando le logras ofrecer una experiencia personal a cuando tienes que lanzar una campaña masiva y de ahí ojalá y le llegue un poquito de los beneficios sentidos que le estás enviando. Otro punto muy importante, la experiencia del cliente, lo que les mencionaba hace rato. Esa experiencia del cliente es única, es particular y lo va a crear, te lo va a dejar leal a ti. La eficiencia y la productividad ni se diga, porque todas las campañas de mercadotecnia que se pueden llevar a cabo a través o utilizando los beneficios del IoB, los conocimientos que te da el IoB, son sumamente productivos. Estás gastando y midiendo cada peso que tú pones. Cuando compras, por ejemplo, espectaculares en el periférico, pues pasa un chorro de gente por ahí, sí, pero ¿cuántos realmente le pusieron atención? ¿Quién sabe? Medir la rentabilidad es difícil. Mediante la utilización del IoB para crear ese tipo de campañas es algo muy, 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 muy sencillo. Las empresas se vuelven mucho más ágiles, tienes prescripciones de todo lo que están haciendo y sobre todo de lo que van a hacer tus clientes y eso te abre la oportunidad de ver nuevas oportunidades de negocio. Creo que en eso se puede resumir todo. El IoB permite, y lo quiero recalcar, el IoB permite detectar nuevas oportunidades de negocio para cualquier tipo de empresa que existe hoy en día. Algunos ejemplos muy en particular que son relevantes para poder medir o ver algunas cosas que tienen que ver con los riesgos en el IoB, y están aquí puestos algunos ejemplos, son, por ejemplo, en temas de movilidad. Imagínense una compañía aseguradora que pues, hoy en día le vende una póliza de seguro por camión a una empresa de logística. Si la empresa aseguradora puede ver por dónde pasa un camión en particular, y puede determinar que está pasando por una zona de mucho mayor riesgo, porque es una zona caliente, narcotráfico en nuestro país o de lo que sea, pero que es una zona mucho más caliente, durante únicamente 2 horas y luego va a pasar por otra zona mucho menos riesgosa, la tarifa que le puede cobrar a la compañía o a su cliente puede ser variable de acuerdo a dónde está pasando cada uno de sus camiones. Eso puede reducir los costos brutalmente, primero para las empresas que están pagando el seguro, y luego todos hablando de temas actuariales, todos los cálculos de riesgo que corre esa unidad en particular, pues también van a ser mucho más determinados, mucho más exactos. Entonces se pueden reducir los costos de ambas partes a través de la utilización del IoB en ejemplos como ese. Perdón. En manufactura, tenemos una serie de aparatitos, de gadgets, que miden, por ejemplo, las líneas de producción, ¿no? O que miden en los anaqueles cuántos artículos existen sin que tengamos la necesidad de contarlos de uno por uno. Nada más con apuntarlos se puede medir. Eso evidentemente te está incrementando la productividad de la persona que está en la tienda de autoservicio contando cuántos productos tienes ahí metidos todavía, ¿no? Eso obviamente influye también en temas de inventario, porque ya no hablamos de ahí, ya en inventario, si tú sabes cuántas cosas te van a estar comprando pasado mañana, pues solamente vas a comprar tú lo que necesitas para poder vender eso pasado mañana. Se te reducen los costos de inventario. En salud, pues, ahí hay N mil temas que se podrían discutir. Por ejemplo,
Hoy en día que estamos sentados la mayor parte del tiempo enfrente de una computadora haciendo home office, pues las compañías podrían determinar, las compañías aseguradoras podrían determinar cuánto tiempo estamos sentados y medir nuestro ritmo cardíaco, medir el estrés que estamos sintiendo por momentos, si realmente estamos comiendo o no, si nos paramos y caminamos. Todo eso influye en la salud, en el estrés que podemos llegar a tener y sobre todo en los problemas de salud que vamos a tener. Todo eso también puede ser mitigado a través de acciones sencillas que nos lleguen mediante las notificaciones como, oye, párate y camina. En finanzas, pues ni se diga, ¿no? La manera más fácil de aprovechar esto es mediante la geolocalización del usuario de una tarjeta de crédito para poder ver si es fraude o no una transacción en particular. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero no se obtiene de la noche a la mañana. Hay que pasar por todo el proceso, una escalera de pasos, literalmente, como se puede ver ahorita en pantalla. Es un journey que tenemos que llevar a cabo teniendo paso por paso. La mayoría de las empresas, muchas de las que están aquí presentes, ya van a conocer, seguramente lo escucharon, y sí, o lo aplican en su ingeniería, los Key Performance Indicators, los KPIs. Casi todas las empresas de hoy en día ya están ahí, ¿no? Donde ya puedes visualizar tu negocio, lo puedes analizar y puedes diagnosticarlo. Pero hay que ir un paso más allá. Ya un buen porcentaje de las empresas ya tiene Business Intelligence, ya tiene desarrollo de analíticos, ya está analizando algo de información que está extrayendo de sus diferentes clientes. Pero eso no se queda ahí. Debemos dar el siguiente pasito, que es llegar a análisis predictivo. Aquí ya estamos empezando a ver cómo nuestros clientes se van a comportar mañana. Y si nos vamos un paso más allá, llegamos al análisis prescriptivo, que ya es simular y optimizar nuestro presupuesto para poder modificar a los clientes, el comportamiento de los clientes. Este es un tema mucho más amplio, en el cual podremos ahondar muchísimo. Sin embargo, por desgracia no tenemos mucho tiempo, pero me pongo a su disposición para cualquier tema que gusten platicar al respecto. Ahí están mis datos en pantalla. Y bueno, no sé si hay por ahí, Daniela, te regreso la palabra, no sé si hay alguna pregunta que valga la pena, bueno, todos valen la pena, pero alguna pregunta que esté por ahí. Sí, igual nada más comentarte que pues es muy interesante este tema, Alejandro, y es de suma importancia para las empresas que comencemos a implementar este tipo de estrategias para poder impulsar los productos y los servicios de una manera más efectiva, ¿no? El tema de segmentación es muy importante y que podamos llegar de esta manera a los clientes actuales y a los futuros clientes. Ahora, como mencionas, ya llegando a la parte de la sesión de preguntas y respuestas por parte del público, déjame revisar cuáles tenemos. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de cómo incrementar directamente las ventas utilizando el IOV? Claro, supongamos un negocio de comercio electrónico, ¿no? No quiero decir nombres, pero hay muchas compañías hoy en día que todos conocemos que son de comercio electrónico. Y supongamos que, en particular, a través del análisis del comportamiento de los usuarios, puedes saber que el último viernes de cada mes se venden más televisiones. A lo mejor porque se pagó la quincena o por la razón que sea. Pero históricamente los usuarios compran más televisiones en ese día. Y además puedes ver que como van a ser vacaciones o viene julio, el 15, pensamos en el 15 de julio, se van a vender 200,000 televisiones, ¿no? Si tú ya sabes eso, que pues se venden en general 200,000 televisiones en el segmento de hombres entre 25 y 40 años los viernes en la tarde, porque toda esa información la puedes analizar y extraer de los analíticos que ya tienes, pues bueno, ¿qué harías hoy en día? Comprar 200,000 televisiones. Nada más, no tienes que comprar 300,000 ni comprar 100,000 para que te quedes corto en el stock. Compra 200,000 televisiones, ¿no? Ahora, mientras se va acercando esa fecha, ¿qué es lo que haces? Empiezas a diseñar campañas de todos los usuarios que ya tienes como compradores en tu base de comercio electrónico y les empiezas a enviar a las 3 de la tarde, suponiendo que la venta fuerte fuera entre las 4 y las 6, a las 3 de la tarde le empiezas a mandar notificaciones a su celular. Oye, televisiones con descuento, 10% de descuento, 5% de descuento, quedan 3 horas. ¿Sí? Empiezas a fomentar el consumo en ese horario que de por sí ya sabías que es cuando más televisiones se venden, pero lo apuntas todavía más con esta mercadotecnia específica. Solamente los hombres entre 25 y 40 años y solamente el viernes entre las 3 y las 6 de la tarde. El viernes de quincena, ¿no? Que estamos hablando. Ve la cadena de valor y ve los beneficios. Primero, gastaste menos en la compra, ¿no? Número 2, seguramente las 200,000 televisiones que compraste se te van a vender. Número 3, tu mercadotecnia fue enfocada y reduciendo el gasto de mercadotecnia al mínimo para tener una conversión mucho más alta. Ahí estás viendo un incremento en tus ventas
y sobre todo, bueno, aunado más bien a una reducción en tus costos, tanto costos operativos como costos de inventario. Ok. Por ejemplo, otra pregunta es, ¿cómo puede afectar la privacidad de usuarios esta nueva tecnología? Como les decía, la privacidad de los usuarios o la privacidad de la información de los usuarios, que es muy distinto, sí puede correr cierto riesgo. Pero también digo, hay que ser un poquito inteligentes a la hora de estar registrándonos en las plataformas. No se registren en cualquier plataforma. Lean los términos y condiciones. Eso se los pido, por favor. Lean los términos y condiciones. No se metan solamente porque revisen siempre cuando estén registrándose que en la parte del buscador venga un candadito, que eso significa que es una página segura, una transacción segura. No estén dando, si alguien les está pidiendo los datos completos de su tarjeta de crédito y no es una página de confianza, no los dejen. ¿Sí? Ahí es donde empiezan los fraudes. Revisen que la página miscompras.com sea miscompras con una S y no con doble S, porque muchas veces cometemos el error de picar 2 veces la misma letra y ahí es donde caemos las personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, toda la información que estemos dando, tenemos derechos, conozcan los derechos ARCO. En cualquier momento tú puedes comunicarte con la empresa y decirle, oye, ¿sabes qué? Quítame de tu base de datos, no me mandes correos y borra toda mi información. Y tienen que enviarte un comprobante de que lo están haciendo. Si no, están cayendo en un delito. Y además ese delito viene con penalizaciones muy, muy, muy grandes monetarias. Entonces, lo van a hacer, lo tienen que hacer. Entonces, hay que conocer nuestros derechos también. ¿Sí? Si cuidamos estos detallitos, la verdad es que minimizamos la posibilidad de que haya acciones delictivas con nuestra información. No es tan difícil, nada más es cuestión de echarle un poquito de ganas. Ok, y tenemos otra pregunta. Desde la perspectiva de gestión o control de riesgos, ¿cuál sería una aplicación práctica de esta tecnología? Bueno, además de los que les había mencionado, hay muchísimos más. Por ejemplo, algo que todos o muchos de los que están aquí tienen. ¿Cómo puedes tú reducir el riesgo de que algo o de que en familia, de que algo le pase a tu hijo? Tú puedes saber a través de las de aplicaciones que muchas veces ya tenemos, como es el Find My Friends y cosas así, dónde está el celular o el reloj que tiene tu hijo puesto. Puedes reducir un chorro de riesgos nada más sabiendo dónde está. Y este es un ejemplo que ya es personal, ya no estamos hablando ni siquiera de compañías, pero tú puedes saber o reducir los riesgos sabiendo dónde está tu hijo, ¿no? O tu hija. Controlando, por ejemplo, temas del Uber al que se sube, o del taxi, o de la aplicación que quieran, puedes reducir riesgos personales, independientemente de los riesgos que puedes reducir como empresa. Les platicaba ahí, por ejemplo, que los riesgos se pueden ver reflejados en tus empleados. En cuanto la productividad de tus empleados la puedes medir mucho más rápidamente o mucho más fácilmente utilizando el IoV y conociendo los hábitos de tus empleados. Se están conectando a tiempo a trabajar, están realmente trabajando, están teniendo cierta productividad mayor o menor en comparación entre sí. Y esto no es para que corran a los empleados, evidentemente. Más bien es para que lo puedan remunerar a aquellos que son más productivos en un futuro, que les mejoren la remuneración, ¿no? Eso también te va a reducir riesgos en costos, que es contra el incrementar parejo a todo mundo su sueldo. Ok, y por ejemplo, eso lo veíamos ahorita con más relacionado al tema de riesgos, pero la aplicación de estos, por ejemplo, tenemos una pregunta de cómo se pudiera utilizar el IoV en una empresa para reducir los riesgos laborales y si ya conoces algún tipo de aplicación para áreas de recursos humanos. Bueno, de recursos humanos hay varias aplicaciones hay varios softwares, pero por ejemplo, desde la contratación de los empleados, hay varias aplicaciones o varios softwares que tú ya puedes instalar o comprar para utilizarlos en tu empresa, que ya están automatizados para poder realizar los background checks básicos, como por ejemplo, revisar si no tiene antecedentes penales, revisar que la CURP sea la CURP, que se pueda conectar al IMSS y revisar los últimos trabajos, que el sueldo que te dice que ganaba, si sea el que ganaba. Todo este tipo de cosas que se realizan en un background check ya lo pueden hacer a través de ciertos softwares que ya existen hoy en día, ¿no? Ese es un tipo de ejemplos. Ahora, si tú además a eso le unes toda la información que tiene un gadget, que sea de tu propia empresa, obviamente, y que esté utilizando la persona a la que estás contratando, podrías también conocer sus hábitos y consumos para saber si te está mintiendo o no en una aplicación. Una Ok, aplicación de empleo. ok, y bueno, realmente para no pasarnos del tiempo que tenemos destinados para la sesión, se nos está agotando el tiempo ya para la parte de preguntas y respuestas. Igual, todas las preguntas que hayan llegado se las vamos a hacer llegar a Alejandro para que las pueda resolver de manera independiente. Y Claro, con bueno, mucho gusto. muchas gracias a Alejandro. A nombre de FIDEX y del comité organizador del Fórum 2021 de RISquet,
Te agradecemos tu valiosa participación y esperando que nos puedas acompañar en una siguiente edición. Claro, al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por prestarme sus oídos esta media hora. Esperamos que haya disfrutado la sesión a todo nuestro auditorio y los esperamos a las 5 p.m. en nuestra tercera sesión del día con la que vamos a cerrar nuestro Fórum 2021. Es un panel de discusión que se titula Prevención, la relación entre la salud y el ahorro. Muchas gracias.